Buenas noches, jóvenes. Estamos dando inicio a la sesión de clase del día viernes. ¿Qué fecha estamos? Estamos 11 o 12 de febrero, ya casi el día del cariño. Vamos a ver si organizamos un intercambio. Yo el regalo que les tengo es un examen bien bonito, donde ojalá me saquen 15 todos. Si es posible que saquen hasta 16. Gracias por la dedicación, por el esfuerzo, por todo lo que se preocuparon por realizar su tarea. Es una tarea en grupo, todas las tareas en grupo dejan un recuerdo bonito, a veces lo difícil que se vuelve el poder coordinar un grupo tal vez o muy pequeño o muy grande, o donde todos quieren hacer o donde nadie hace, o donde al final lo termina haciendo solo uno, o encontramos mil excusas, o a veces nos llevamos a la contraria, o le queremos poner esta canción de fondo, o con estos colores, o que vaya esta imagen. Yo quiero invitarlos a que por favor ahí me hagan nuevamente el favor de tomar la foto para constancia que estamos desarrollando el curso. Y créanme lo que me siento muy contento con los videos que me han enviado de su tarea. Es una tarea distinta, donde ojalá con eso los haya logrado motivar un poco a continuar el desarrollo de este curso. Es un curso complicado, complejo, pero que le va a dar una gran herramienta para el desarrollo de su profesión. No únicamente al momento de defender derechos, sino que también al momento de interpretar la norma, o bien en su caso, ojalá esté aquí yo hablando con futuros profesionales que creen esas normas, que sean tal vez los legisladores o las personas que presenten una propuesta de ley para que ojalá regule conductas en favor de la población. El objeto de la norma es regular conductas para alcanzar la felicidad plena. Les voy a pedir que por favor tomen la foto y vamos a dar inicio con la presente clase. Yo ahí viéndolos quiero preguntarles qué tal les pareció la tarea, cuál fue el reto mayor, qué fue lo más complicado, qué les gustó, les gustaría que sigamos haciendo tareas así, o quieren que sigamos con la educación tradicional, con las tareas. Tenemos acá algunos participantes. A ver, cuéntenme. Les voy a dar la oportunidad si alguno quiere iniciar, o pues si no voy a empezar a preguntarles. Yo voy a compartirles los enlaces de todos los videos para que puedan opinarlo, para que vean tal vez el porqué de la calificación. Para algunos el punteo completo, para otros tal vez dejó un poquito que desear su esfuerzo, pero me siento muy satisfecho por los videos que me han presentado. Vamos a ver, Lick, dígame, ¿quién habla? Boris Ruiz, Lick. ¿Qué dice Boris? ¿Cómo le pareció la tarea? Cuénteme, ¿cuál fue el reto? Fíjese, Lick, que el reto para mí sería de juntarnos y todo eso, pero hoy, gracias a Dios, a través de la tecnología podemos reunirnos prácticamente así virtualmente, ¿verdad? Y pues logramos poner de acuerdo, logramos reunir los videos y pues logramos hacer la tarea. Con un poquito de esfuerzo, todos colaboramos y a mí me pareció muy bonita la forma de trabajar, Lick. Gracias. Enhorabuena, Boris. Ojalá los motive a continuar. ¿Alguien más? Hoy fueron hasta clases de actuación, presentaron aquí, me llega. Está por ahí Michelle Lemus. Cuénteme, ¿qué le pareció la tarea? Pues, yo siento que lo que nos costó un poquito fue ponernos de acuerdo para qué cosa iba a hacer cada uno, pero al final logramos trabajar en equipo y pues lo concluimos. Gracias, Michelle. Andrea Hernández está por ahí. Cuénteme, ¿qué tal le pareció la tarea? ¿Cómo se sintió realizando la tarea? Bien, como dijo Michelle, sí, el problema fue cuando nos queríamos poner de acuerdo, pero así que gracias a Dios rápido nos logramos asignar cada uno lo que nos tocaba y lo pudimos realizar. Enhorabuena, gracias por su esfuerzo. Kimberly está por ahí. Kimberly Dayana. Sí, buenas noches, Lick. Cuénteme, ¿qué le pareció la tarea? Bien, Lick, pues a nosotros creo que como a todos los compañeros nos costó un poco ponernos de acuerdo para organizarnos en quién iba a ser grabado, quién iba a hacer la edición del video. Pero nos logramos poner de acuerdo, gracias a Dios tengo buenos compañeros, me tocó con un buen grupo y nos organizamos bien.
Muchas gracias, Kimberly. Otto Rubén Ramírez, cuénteme, Otito. ¿Qué le pareció la tarea? Ahí está con su hermana. Qué bueno que siempre comparte. Saludos ahí a todos. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Pues la verdad es que con esto de que no nos podemos ver en persona sí es un poco complicado, ¿no? Pero al final es igual que hacerlo presencial porque al final nos repartimos el trabajo todos y ahí sí que cada quien tiene que trabajar lo que tiene que trabajar, ¿no? Y pues lo bueno que lo terminamos y espero que ahí sí que sea una presentación con un buen punteo, digo. Está bien, gracias por ahí. José y Cal. Gracias, Otto. Cuénteme, ¿qué le pareció, José y Cal? Puchica, está con calor, mi hermano, me llega. Siendo ñeque. Pues la verdad fue un trabajo muy fácil. No nos costó dividirnos los temas con el grupo y tal vez en lo personal lo más difícil fue hacer el video, ya que bien lo hizo como unas 50 tomas. Sinceramente. Me alegro mucho, José y Cal, gracias. Florecita Sandoval está por ahí. Cuénteme, ¿qué le pareció? Buenas noches. Pues yo estaba ahí con Otto y Kimberly y lo mismito, ya que tuvimos ahí ciertos problemas, pues, pero como dijo Kimberly, somos un buen grupo, todos apoyamos y pues pudimos realizarlo de la mejor manera. Muchas gracias, Florecita. Vamos a ver por ahí. Dani Josué, ¿cómo estamos, Dani? ¿Qué tal, Lick? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo la tarea? Cuénteme. Lo importante es que hay salud, Lick. Me llega. Cuídense porque está delicado esto del COVID. No. Pues yo pienso lo mismo que los compañeros licenciados, pero nos tocó un bastante grupo, creo que nos organizamos bastante bien y al fin, en la conclusión, pues quedó bastante bien el video. Algunos, gracias Dani. ¿Algunos no les gustó la tarea? ¿Preferirían hacerlo de otra forma? Tal vez cuando miren la nota me van a decir, a lo mejor lo hubiéramos presentado escrito. Yo vi por ahí a varios actores ahí que estaban, yo sé que quieren verlo, vamos a verlo en este momento, pero les pregunto yo, ¿sí entendieron qué eran los principios fundamentales de la lógica? ¿Cuántos eran, compañeros? 4. 4. Y si yo le digo en el examen, a ver, compañero, vamos a ver aquí por Adriana Estrada, dígame un ejemplo y de repente le soplan por ahí si ella no se lo sabe. Un ejemplo del principio lógico supremo de identidad. Mejor que me lo soplen de una vez, Lick. ¿Nadie puso ejemplos entre sus videos? Yo puse el link, pero a mí me tocó el de no contradicción. Gracias, Isabel. Buenas noches. Cuéntenos, ¿cuál es su ejemplo de ese Mi principio? ejemplo es que dice, por ejemplo, que yo amo a mi novio y a la vez lo odio. No me puedo contradecir. Está bien, como estamos en el mes del amor, la felicito ahí por siempre mantener ese cariño ahí al novio. Gracias por su ejemplo. ¿Alguien comparte eso? Yasmin Ochoa, cuénteme, ¿cómo está usted? Ojalá haya seguido mejor desde su padecimiento y la veo bien y la felicito y me alegra verla con vida. Y como ese entusiasmo que la caracteriza, cuénteme. Uno de los principios, deme un ejemplo. Y si alguien por ahí la quiere ayudar, la quiere salvar, puede hacerlo. De cualquier principio, Lick. Cualquiera, usted debe ahí a conocer lo que aprendió. Ay, espérame, déjeme. El que más se me viene ahorita es el de no contradicción. O sea, las cosas tienen que ir siendo razonables para, o sea, actuar conforme
a los estudios y conforme a la ciencia para poder llegar a un buen resultado, basándose conforme a una hipótesis, supongo, o que me salven. Gracias, Yasmin. Marlene Vanessa, ¿está por ahí? Buenas noches, licenciado. Hola, ¿tendrá algún ejemplo, Marlene? Del de no contradicción. El que usted considere oportuno. Tal vez el de razón suficiente, que todo tiene que tener una causa justa. O sea, no podemos hacer una afirmación sin que haya una causa o una consecuencia sobre eso. Excelente ejemplo, muchas gracias. ¿Alguien por ahí? Roxy Gudiel, ¿está por ahí? Buenas noches, Lee. Sí, Hola, aquí hola. estoy. ¿Tendrá algún ejemplo de algún principio lógico supremo? Sí, yo me tocó explicar uno de los principios y el que expliqué fue el de no contradicción. Y el ejemplo que di fue de que Juan está jugando fútbol y a la vez no lo está. Entonces, esa es una contradicción porque o está haciendo o no está haciendo, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Baker Durán, ánimo viejo, arriba ese ánimo, deme su ejemplo, vamos a ver por ahí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches para todos también. Pues a mí me tocó el de razón suficiente, como decía la compañera Marlene Vanessa, que tiene que haber una causa justa o algo para que las cosas pasen, ¿no? Y un ejemplo que yo di en nuestro video fue que las cosas caen por una ley, y esa ley y esa razón por las que caen es la ley de la gravedad. Por eso las cosas no caen para arriba, dije usted, no, que caen para abajo por la razón de la ley de la gravedad. Interesante, muchas gracias. Gerson González, ¿cómo estamos, hermano? Contame tu ejemplo. Buenas noches. Vamos a concluir previo a iniciar a verlas. Pues a mí me tocó hablar sobre el principio de identidad, ¿verdad? Entonces, para algunos autores, el principio de identidad es la ley suprema del pensar. Entonces, algunos autores hacen la fórmula, lo representan con una fórmula sencilla de que A es A. Entonces, como ejemplo, yo puse de que el árbol es verde, la tinta es azul. Entonces, el principio de identidad se refiere a que todo ente es diferente a otro ente. Excelente aporte. No se trata de repetir lo que yo digo, sino que interpretarlo y en su momento ya al conocer la norma, al interpretarla, al buscar una solución al problema que tienen, van a ver que o algo es o no lo es. O alguien mató o no mató, no puede medio matar. ¿Sí? A eso tenemos que llegar. Entonces, como yo sé que ustedes se esforzaron y todo, yo quiero compartirles el fruto de su trabajo. Si quieren, ya apaguen sus cámaras, por favor. Vamos a compartir sus tareas. Ojalá me ayude el internet porque hoy no he tenido complicación, pero vamos a ver. Vamos a irnos con la primera que está por acá. Acá me entregaron 15, pero creo que hay algunos que me entregaron la misma. Gracias por enviármela. Yo voy a analizar ahí las que presentaron. ¿Cómo está esto? Vamos a ver. Nos redirecciona acá. Lógica jurídica. Sergio Custodio afirma que la lógica jurídica es una ciencia que estudia las formas del pensar, razonar o argumentar. Para entender más fácilmente lo que es la lógica jurídica, esta tiene 4 principios lógicos supremos, los cuales son identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Estos ayudan a regir el proceso del pensamiento, dándole orden, sentido y rigor, ya que estos principios son tan amplios que se aplican fácilmente a la matemática, física y demás ramas de la ciencia, además de lo jurídico. La lógica jurídica es el que tiene por objeto de estudio los pensamientos jurídicos desde la perspectiva de su estructura, concepto, juicio y raciocinio.
todos de naturaleza jurídica, con finalidad de que el pensamiento sea válido, congruente o coherente. Y como dice Eduardo Maínez, la lógica jurídica es una rama de la lógica de las normas, un complemento de la lógica aristotélica y se funda en la naturaleza de los juicios y el orden. Principio de identidad. Se puede comprender de distinta manera. Es por eso que Eduardo Carda Maínez lo formula así. El juicio que afirma la identidad de un objeto consigo mismo es necesariamente verdadero. Se consigue la verdad absoluta, o eso se pretende, estableciendo un juicio de identidad entre un objeto y la persona, para que exista y se concluya una verdad. Significa que un concepto, idea u objeto no son siempre idénticos a sí mismos. Su característica o naturaleza no varía en el tiempo. Mario Moro dice: todo ser es lo que es, dejando en claro que este principio trata sobre la afirmación de un juicio y se debe hacer una clara distinción de las características propias de los objetos y usar términos a palabras correctas para describir esas cualidades. El principio de no contradicción. Este es el principio según el cual es imposible que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo y bajo las mismas circunstancias. Según el autor Eduardo Molina Cantó, en su libro De principio de no contradicción y usos del verbo ser en Aristóteles del año 2002, se dice que el principio de no contradicción debe ser supuesto necesariamente por todo conocimiento, dándonos a entender que éste descarta cualquier posibilidad de contradicción en el pensamiento y en la realidad, ya que es imposible que algo sea y no sea algo al mismo tiempo y en el mismo sentido, porque esto se volvería nulo. Para comprender este principio, hay que hacer uso del conocimiento completo para encontrarle sentido y verlo desde el sentido lógico, que es el propósito principal. Algunos ejemplos de este principio serían como que una cosa no puede ser roja y blanca al mismo tiempo, o cuadrada y redonda. Puede ser roja primero y después blanca, pero no ambos al mismo tiempo. Lo mismo sucede con el cuadrado y redondo. Para derecho, esto se tomaría como lo que dice el artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, donde habla que cualquier tipo de ley que contrarie lo que ésta dice será nula, ya que entraría en una contradicción. Principio tercero excluido. En la lógica clásica, respetando el principio del tercero excluido, dice que los enunciados son aceptados o no son aceptados. No hay lugar para una tercera opción. Cierra Aristizábal. El objeto de estudio debe ser o verdadero o falso. No puede caber una tercera opción que pudiera convertir nuestros argumentos en falsos o verdaderos, sino que deben dar respuesta a la verdad o falsedad del caso. Según Padilla, señala este principio de una forma más filosófica. Las proposiciones que entran a ser parte de esta, una niega lo que afirma la otra, pero es necesario que una de las dos sea verdadera. Esto expresa, por ejemplo, el perro es un mamífero y que el perro no es mamífero. No se puede decir que ambas proposiciones son falsas porque no hay una tercera posibilidad. Es por esto que Padilla indica que a menudo se utiliza esta ley en el proceso de demostración para reducir todo término denominado como parte de lo absurdo. El principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. O sea, lo que es por alguna razón. Nada existe sin una causa o razón determinante. El principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser nada más porque sí. Para Saubal, el principio de razón suficiente lo denomina así: nada es o acontece sin que haya una razón para que sea o acontezca, o sin que haya una razón que explique que sea o que acontezca. Otro autor nos dice que Leibniz indicó como precursor de ese principio que
que la formulación de este se basa en su carácter, es decir, que el principio de toda razón suficiente se constituye de una forma metodológica y de manera general, lo que permite tener un amplio campo de conocimiento para fundamentarla y que a la hora de aplicar esta es de vital importancia tener en cuenta que ningún hecho puede ser verdadero o existente sin que exista una razón suficiente. Ejemplos de ello pueden ser los objetos que caen al suelo por una razón, y esa razón es la que conocemos como la ley de gravedad. También en su contraparte, para tener consistencia, podemos decir que otro ejemplo es que aunque en la televisión afirmen que es posible la reencarnación, no es razón suficiente para creer que eso sea verdadero. ¿Cómo lo miran, compañeros? ¿Qué tal les pareció ese? Yo sé que muchos dirán, está mejor el mío, tal vez el otro está mejor. Pues vamos a irlos viendo algunos. Igual yo se los voy a compartir todos en el grupo de WhatsApp para que puedan tener acceso, y vamos a subirlos de igual forma a la plataforma. Vamos a abrirlo en una nueva ventana. Si me cuentan si se queda trabada por la velocidad del internet o alguna falla. Save me, I've been feeling so alone. I keep waiting for you, but you never come. Is this in my head? I don't know what to think. He knelt to the ground and pulled out a ring and said, marry me, Juliet. You never have to be alone. I love you, and that's all I really know. I told you your dad go big out a white dress. It's a love story, baby. Just say cause we were both young when I first saw you. Principios de la lógica jurídica, también conocidos como los 4 principios supremos, son los que hacen que el pensamiento sea posible, ya que estos fundamentan las proposiciones que constituyen la lógica. Los 3 principios más conocidos son el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido, planteados por el padre de la lógica, Aristóteles. Además, hay un 4º principio, y es el principio de razón suficiente, fundado por el máximo representante del pesimismo filosófico, Arthur Schopenhauer, quien habló de este principio por primera vez en el año 1813. Este principio de identidad nos dice que una cosa es idéntica a sí misma, significa que una cosa es una cosa. Podemos decir que una cosa cambia constantemente, pero sigue siendo ese mismo objeto, porque si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. Todas las cosas, por mucho que éstas cambien, siempre tienen algo que las identifica, que las distingue y nos permite identificarlas en la totalidad de sus diversas situaciones. La identidad es una ley de nuestro pensamiento, ya que reclama buscar la identidad de las cosas. Su naturaleza no varía con el tiempo. Mario Moro manifiesta que la forma existente de este principio es todo ser es lo que es decir, que afirma que cada objeto tiene su propia identidad y que no debemos confundirlo con algún principio de igualdad, ya que toda proposición es verdadera solo por el hecho de ser ella misma. El principio de no contradicción, uno de los 4 principios formulados por Aristóteles, que se refiere a que una cosa no puede ser negativa o positiva al mismo tiempo. Por ejemplo, A puede ser negativa y positiva, pero no las dos opciones a la vez. Para Leibniz, en sus más recientes ensayos, nos explica que el principio de no contradicción incluye 2 enunciados verdaderos. La primera, que una proposición no puede ser verdadera ni falsa a la vez. La segunda, que no puede ocurrir que una proposición no sea ni verdadera ni falsa. A lo que se refiere Leibniz es que cualquier término en lógica siempre tiene que ser verdadero o falso. Por ejemplo, la Tierra es plana. Este enunciado, si bien es negativo o positivo.
Desde mi punto de vista y tomando como base la afirmación de Guillermo Bustamante, quien dijo, al argumentar estamos basados en el principio de no contradicción, pues si no, nada se podría demostrar ni contradecir. Podría decir que el principio de no contradicción aplicado a las ciencias jurídicas es cometer o no cometer un delito, accionar o no accionar en contra de la ley, ya que una persona no puede cometer y no cometer un delito al mismo tiempo, o lo comete o no lo comete, o cumple una condena o no la cumple, ya que no se puede accionar mal y regresar al pasado y accionar bien. Tampoco se puede cumplir una condena y no cumplirla al mismo tiempo. El principio de tercero excluido es aquel donde no puede haber como verdadero dos enunciados contradictorios al mismo tiempo, y esto es aplicable solo si las dos afirmaciones son contradictorias entre ellas. Vicente Fatón nos dice lo siguiente con respecto a este principio. El principio de contradicción declara que nada puede ser y no ser al mismo tiempo en el mismo sentido. El de tercero excluido declara que todo tiene que ser o no ser. Un ejemplo claro sobre este principio podría ser que yo te pregunte a ti si tienes de mascota un perro. Tú me vas a responder que sí o que no. No hay otra respuesta de más sobre la pregunta que te he planteado. A esto se refiere este principio, que una respuesta es verdadera y la otra falsa, sin necesidad de una respuesta intermedia o tercera. El último de los principios lógicos supremos es el principio de razón suficiente. Este nos dice que para todo hay una causa explicable. Todo se puede explicar. Nosotros no podemos hacer una afirmación sin causa. Tiene que haber una raíz o un devenir del por qué nosotros hacemos esta afirmación. Guillermo de Leibniz afirmó que para nuestro pensamiento solo son verdaderos aquellos conocimientos que podemos probar con un número suficiente de razones, para que lleven al conocimiento de la verdad de lo afirmado. Un ejemplo claro sobre este principio sería: el conflicto armado interno en Guatemala se produjo por alguna razón, y esta razón surge cuando estudiamos sus antecedentes y sus consecuencias. Entonces, como podemos ver, en este principio todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. La verdad, bonito, interesante la metodología que utilizaron y sobre todo logra el objetivo que es transmitir conocimiento. No sé si será el mismo, vamos a ver. Principios de la razón o del pensamiento. Los principios de la razón o del pensamiento, o conocidos también como principios de la lógica, son aquellos que en el ámbito de investigación de autores de suma importancia al estudio de casos concretos y la propia lógica de los juristas en los razonamientos a la experiencia. Eduardo García Maínez nos indica que la lógica del derecho no solo debe formular los principios lógico-jurídicos supremos, que son la identidad de contradicción, tercero excluido y razón suficiente, sino a la luz de todos ellos hacer posible la exposición coherente y ordenada de los preceptos de cada orden concreto, y así como del conocimiento de su jerarquía y de las reglas sobre la interpretación y aplicación de los textos legales. Muy bien, ahora hablemos sobre el principio de identidad. El principio de identidad normalmente se expresa o ejemplifica con la fórmula A es A, que afirma la identidad de todo objeto consigo mismo. En relación con el derecho, García Maínez lo entiende como: lo que está jurídicamente prohibido está jurídicamente prohibido. Esto es tan verdadero en cuanto a la interpretación y lo simple, con lo cual algunos juristas ocultan la naturaleza del principio, tal como la proposición: lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido.
Miró Quesada menciona, a toda norma corresponde una situación de hecho que consiste en la existencia de una determinada organización social cuya finalidad es el encauzamiento de la acción de un grupo dentro de pautas determinadas. Es por tanto posible describir ese estado de cosas por medio de proposiciones, que naturalmente pueden ser verdades o falsas. Ahora pasemos al siguiente tema, que es el principio de no contradicción. Este principio se deriva de la relación que se obtiene de dos juicios, de los cuales uno afirma lo que el otro niega. No obstante, no pueden ser simultáneamente verdaderos. Por consiguiente, uno de los dos juicios es falso. En la lógica general, la ausencia de contradicción o la concordancia del pensamiento consigo mismo es la base de la verdad lógica. Por su parte, García Maínez nos expresa, dos juicios contradictorios no pueden ser verdaderos ambos. Ahora pasamos con el principio de tercero excluido. Este principio se relaciona con el anterior, el no contradicción, puesto que dentro de la relación de los juicios no se da un término medio, es decir que solo resulta verdadero uno y el otro falso. No pueden haber dos de la misma proposición, solo uno siempre seguirá siendo verdadero. García Maínez nos menciona, dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos, y que con uso de ciertos elementos del lenguaje simbólico se manifiesta en ningún objeto puede ser al mismo tiempo P y no P. Y terminamos hablando del principio de razón suficiente. Este principio, a diferencia de los anteriores, la cualidad específica es que busca la razón lógica de los juicios que se expresan en el ámbito jurídico, buscando la verdad absoluta de lo que se está afirmando en circunstancias concretas. García Maínez menciona, por razón de lo que es la cuando basta por sí sola para servir de la razón es insuficiente cuando no basta por sí sola para sino que necesita ser complementada con algo para que sea verdadero. Y este fue nuestro video sobre la lógica. Espero que le haya gustado. En la descripción van a estar nuestros nombres con nuestro número de carnet. Así que feliz noche, feliz tarde, buenos días a la hora que lo esté viendo. El pongón era para intimidar a los otros jugadores. Es el micrófono. Por mostrarles quién es el que se va a comer su boca. ¿Quién es el pongón? Nica, págaselo usted. Que está interesante. Ahí estamos, yo creo que mis cuentas, que uno se da cuenta a veces que están oyéndole ahí toda la situación. Bueno, vamos con otro. ¿Cómo están viendo eso? Vieron que cada uno a veces, eso es lo bonito, que cada uno utiliza diferentes tecnología, utilizan diferentes criterios. Vimos cómo tolero más al tema de la animación, otros me mandaron unos que son actuados. No sé qué está pasando, como que se me puso lento el internet ahorita, pero ya vamos a proyectar. ¿Qué pasa, internet? Ayúdame. No hay archivo adjunto, dice. Alguna situación pasó con pero ya vamos a verificar. Creo que ya lo vimos el de Marlin. Buenas noches, licenciado. En esta oportunidad mi grupo tendrá a bien presentarle los principios lógicos supremos. Estas son normas o ideas fundamentales que aseguran la corrección en el razonamiento, por lo cual la lógica busca investigar sobre los principios que se ven involucrados al razonar correctamente. También la lógica es un estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno del malo. Esto lo dijo Irving Copy. También, nuestra mente tiene por naturaleza la capacidad de reconocer los puntos de partida de las ciencias, como bien lo dijo Aristóteles. Bueno, para continuar, presento
los 4 principios fundamentales: el principio de identidad, el principio de no contradicción, principio de tercero excluso o tercero excluido, y por último el principio de razón suficiente. El principio de identidad menciona que una formulación del principio de identidad es que A pertenece a todo A. Esto quiere decir que es el conjunto de características propias específicas que pertenece a todo A, el individuo único e irrepetible que las posee. Esto quiere decir que el significado de las palabras involucradas en el pensamiento debe manifestarse igual a lo largo de todo el desarrollo para asegurar la corrección al razonar, pues en ocasiones la mayoría de las palabras tienen más de un significado literal. Principio de no contradicción. Así como el principio de identidad nos dice que una cosa es una cosa, el principio de no contradicción nos dice que una cosa no es dos cosas a la vez. Definición. El principio de no contradicción es un principio de la lógica y la filosofía según el cual es imposible que algo sea y no sea al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, no es posible que un objeto sea un árbol y no sea a la vez un árbol. El origen de este principio fue formulado por el filósofo griego Parménides, que enunció lo que es y lo que no es. Ejemplos: la vida es larga y es corta, te estoy viendo pero no te veo, la lluvia me moja pero no estoy mojado. No nos podemos contradecir. Principio de no contradicción. Ejemplo: no es posible que en un mismo instante y lugar llueva y no llueva. Este principio es llamado incorrectamente principio de contradicción cuando lo que se busca es la imposibilidad de contradicción en el pensamiento. Este principio es aplicado en derecho y los juicios. Objetivos del principio de contradicción en un juicio: asegurar la calidad de la información que deberá pasar el test de poder ser controvertida por la contraria. Solo así se intentará asegurar su verdadero valor. Dar confianza al tribunal al momento de resolver. En derecho. Es importante el principio de no contradicción en derecho porque una ley no contradice a la otra. Siguiendo con el tema de los principios de la lógica, encontramos el principio de tercero excluido, el cual pues tiene mucha relación con el principio de no contradicción, en el cual tenemos dos afirmaciones en las cuales una contradice a la otra, mientras que en el principio del tercero excluido encontramos que al descartar una de estas opciones, pues encontramos que la otra debe ser verdadera. Aplicado esto al derecho, cuando existen dos normas que se contradicen entre ellas, no es indicativo de que ambas normas carecen de validez. Es más bien un indicativo de que una de ellas carece de validez mientras que la otra lo tiene. Este pues es un principio propuesto y establecido por Aristóteles. Un ejemplo de este principio es, si tenemos una proposición A que dice que nosotros somos alumnos del quinto semestre y una B que lo niega, significa que no podemos rechazar estas dos proposiciones como falsa. Y aparte de esto, no existe una tercera posibilidad, por ende no existe una tercera proposición. Este principio de tercero excluido, ya aplicado en la lógica jurídica, va a apoyar posturas en normas antagónicas, o sea, en normas que se contraríen. También va a ayudar a resolver casos con diferentes normas que son opuestas, y este criterio ya está previsto en la legislación guatemalteca para poder resolver la oposición de juicios normativos. Este principio en un debate podría ser utilizado por los abogados para poder apoyar una norma que sea contraria a la que está utilizando otro abogado en su solicitud. Otro ejemplo sería si tenemos una proposición A que dice que toda compraventa es un contrato y la B dice que alguna compraventa no es un contrato, nosotros sabemos que esta propuesta B es falsa.
Y si demostramos que es falsa, se demuestra que la A es verdadera, o sea que las compraventas sí son un contrato, ¿verdad? Y no cabe una tercera posibilidad. Esto significa, así se aplica el principio del tercero excluido. Principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente es el fundamento de toda verdad, dado que nos permite establecer cuál es la condición de la verdad de una proposición. Todo lo que sucede tiene en sí una razón suficiente. Todo juicio jurídico, para ser válido, requiere un fundamento suficiente. Todo cuanto existe tiene una razón de ser, es decir, nada existe sin causa o razón determinante. El principio de razón suficiente es el principio supremo de Leibniz y fue formulado por primera vez por él. Su forma breve dice: nada es sin razón o fundamento. Y en ella se traduce la insistente pregunta que ya los niños formulan, la pregunta del por qué. En derecho, el principio de razón suficiente es norma lógica general, según el cual una proposición se considera verdadera solo en el caso de que pueda formularse para ella una razón suficiente. La veracidad de esa razón puede ser demostrada por la vía experimental, en la práctica, o puede inferirse de la veracidad de otras proposiciones. Debemos pensar que los principios de identidad, no contradicción, tercero excluido y razón suficiente son independientes entre sí, pero hay una relación muy estrecha entre ellos, es decir, una real concatenación y coherencia. Posiblemente no nos dé tiempo a ver todos los videos, pero les voy a pedir que me hagan favor, al menos una persona de cada grupo, que lo envíe al grupo de WhatsApp, por favor, para poderlos ver. Y de igual forma a esa misma persona le voy a pedir que lo ponga en el muro del salón virtual de Classroom. Yo creo que ahí pueden también publicarlo para que tengamos acceso todos. Va a ser algo muy bonito ver los aportes de cada uno. Por cuestión de tiempo vamos a concluir con un último video. Todavía tenemos varios acá. Miren, vamos a ver este. O vamos a ver, ¿cuál quiere que miremos, compañeros? Es el último, vamos a ver. ¿Quién dice yo? Que no hayan visto ahí. Está el que subió Kevin. Jennifer Gómez. Vamos a ver el de Jennifer. Oh, ese es el que vimos. El que vimos, perdón. Vamos a ir con el de Brian y Darling. Principio de identidad. Luis Alberto Padilla sostiene que ningún proceso o concepto puede ser considerado como absolutamente idéntico a sí mismo, es decir, como absolutamente constante en medio de la mutabilidad de los demás. El principio de identidad es un principio clásico de la lógica y la filosofía, según el cual toda entidad es idéntica a sí misma. El principio de identidad es, junto con el principio de no contradicción y el principio de tercero excluido, una de las leyes clásicas del pensamiento. Se ve pues que la identidad es una especie de unidad de ser, unidad de muchos objetos o de uno solo, tomado como muchos. Por ejemplo, cuando se dice una cosa es idéntica a sí misma, la misma cosa es considerada como dos. El doctor Raúl Gutiérrez Sáenz señala que en materia de lógica pura se expresa de la siguiente manera. A es necesariamente A, es decir, el sujeto es lo que es y no es otra cosa. Eduardo García Maínez lo explica desde el punto de vista jurídico, diciendo que todo objeto del conocimiento es idéntico a sí mismo, es decir, todas las formas de conducta jurídicamente reguladas son idénticas a sí mismas y diferentes a todas las demás.
Formulado de forma, se podría decir, más precisa, sería la norma que permite lo que está jurídicamente prohibido o prohíbe lo que no está jurídicamente permitido. Esa norma es realmente válida. En conclusión, una norma que tiene relación con un objeto es realmente verdadero. El principio de no contradicción. El principio de no contradicción hace referencia a que es imposible que una misma afirmación o dos juicios no pueden ser verdaderos y falsos en el mismo sentido y en el mismo momento. Afirma la imposibilidad de concebir dos juicios opuestos y verdaderos con relación a un mismo objeto. Se podría tener como ejemplo diciendo que A es A y A no es A. Es decir, si tengo dos proposiciones que se contradicen, no pueden ser ciertas las dos. También hay otro ejemplo y sería el decir que un círculo no es redondo. A esta forma particular, Eduardo García Maínez le denomina principio especial de contradicción, el cual lo define así: el juicio jurídico de contenido contradictorio es inválido. Es evidente que necesariamente carece de validez a nivel lógico. Principio del tercero excluido. Se refiere también a una estructura de la realidad y consistía en la afirmación de que no hay término medio entre el ser y no ser. En su forma lógica, este principio debe entenderse como afirmado que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos. Este principio nos dice que un ente es o no es algo y no se da como intermedio entre dos extremos. En otras palabras, una cosa es o no es, pero no puede medio ser o medio no ser. Es decir, que una persona está viva o está muerta, ya que no puede estar medio muerta, porque finalmente el agonizante está vivo y no muerto. Y estas son las palabras del licenciado Mileto. El principio de razón suficiente o principio supremo de Leibniz fue desarrollado por primera vez por él. El principio de razón suficiente es el principio más característico de Leibniz. Es el imperativo intelectual más preciso para desarrollar el que todo tiene una razón. Es el principio de todo pensar. El principio de razón suficiente, en una forma más rigurosa, nos dice que nada es sin un porqué. Esto se ve reflejado cuando al representar se lleva a cabo la necesidad de poder fundamentar lo ya representado. Esto nos quiere decir que cuando se representa alguna cosa o cuando se explica alguna cosa, es necesario tener algún fundamento para que las bases sean sólidas de nuestra argumentación, o ya sea de algún tema determinado. La aplicación del principio de razón suficiente nos lleva hasta aquí, a pensar que todo tiene un fundamento. Este pensamiento nos llevaría a una limitación muy grande al decir que todo tiene un fundamento. Pero la verdadera argumentación en la que se basa el principio de razón suficiente es que nada es sin un porqué. Es decir, nada es sin un fundamento sólido. Vamos a quedarnos por ahí por el tema de la hora, compañeros. Yo espero que esto lo logren interpretar en el sentido. Cuando hablamos de principios lógicos, vamos a entender que toda decisión en el entendido de que estamos hablando que la lógica jurídica tiene que ver con toma de decisiones, con la emisión de un juicio, debe basarse en estos principios lógicos para que algo sea coherente. El primero era el de identidad. ¿Algo es?
¿Por qué? Vamos con el tema de no contradicción, vamos con el tema del tercero excluido y sobre todo el de razón suficiente. Imaginen esto, cuando hablamos de identidad, si estamos analizando una imagen y alguien es idéntico, por lógica tuvo que haber sido él. Cuando hablamos del tercero excluido, es que no puede haber o algo pasa o no pasa. En ese orden de ideas, vamos a ese juicio entender lo que debe inspirarse en estos principios. Yo les voy a pedir, por favor, que busquen ejemplos de cada principio, porque se los voy a preguntar para el examen. ¿Alguna duda con respecto al trabajo que realizaron? Yo les voy a pedir de nuevo que en el grupo envíen, por favor, los enlaces de YouTube para que los compañeros lo puedan ver. Por favor, miren los videos de la clase y me interesa que respondan en base al libro. Yo en el libro, en el examen, ya lo realicé, el examen ya está en aprobación. Y en algunas preguntas yo lo que hago es solicitar autor, o cuando ustedes emiten una opinión, citen un autor. ¿Cómo me gustó esas exposiciones donde hicieron ustedes la mención de un autor? Porque eso fortalece el rigor científico de sus investigaciones. Por favor, todo el mundo encendiendo su micrófono, su video para tomar la foto del final y vamos a concluir por ahí. Gracias por su dedicación, por su esfuerzo, por lo que está realizando hasta el momento. Yo valoro mucho y la verdad que se lucieron algunos y también otros entenderán el porqué de su calificación. Qué bueno a los que actuaron, a los que utilizaron la tecnología, a los que buscaron herramientas y sobre todo se ve la dedicación. Gracias y espero que para el examen les vaya muy bien. Estamos por ahí, compañeros. Buenas noches. ¿Alguna duda, pregunta para el examen? ¿Qué es lo que entra en el examen, compañeros? Los primeros 2 capítulos. Primeros 2 capítulos. ¿Qué más? Los videos y todo lo que hemos visto en Classroom y les voy a preguntar algunas cosas de lo que me presentaron ustedes en sus videos. Entonces les pido por favor que se preparen. No les digo que saquen chivo, pero al menos necesito que tengan su libro bien marcado para que sepan reconocer y van a tener ahí los fundamentos. Subrayen, marquen, utilicen resaltador y primero de Dios nos vemos. ¿Qué día es nuestro examen, jóvenes? Martes, Lick. Bueno, pues por ahí nos quedamos entonces. Tengan muy buena noche, que Dios les bendiga, cuídense mucho, por favor, y espero saludarlos pronto. Que Dios les bendiga. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Noche, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Noches.